Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en la historia bíblica. Hoy nos adentramos en el libro de Génesis capítulo 12, Sí, Génesis 12. donde comienza la fascinante travesía de Abram, quien más tarde será conocido como Abram. Exacto. Acompáñenos a explorar su viaje de fe, los desafíos que enfrentó y algunas decisiones, interesantes que tomó en el camino. Prepárense para drama familiar, encuentros divinos y hasta un poco de intriga en el antiguo Egipto. Efectivamente, Génesis 12 es un capítulo crucial. No solo marca el inicio del viaje de Abraham, sino que establece el pacto con Dios que sienta las bases para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y hablando de este pacto, me parece increíble la magnitud de la orden que Dios le da a Abram. Imagínate que te digan que debes dejar tu hogar, tu tierra, tu familia, Oh, sí. para ir a un lugar completamente desconocido con la promesa de que serás padre de una gran nación y que serás bendecido. Te lanzas a la aventura solo con la palabra de Dios. Esa es la esencia de la fe, ¿no? Abraham confía en la promesa divina y emprende este viaje sin saber a ciencia cierta lo que le espera. Es un acto radical de obediencia y confianza. Totalmente. Y no solo va, toma a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda su gente con todos sus bienes. Emprenden juntos este viaje a Canaán. Sí, claro. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la importancia de Canaán en la historia bíblica? Canaán es un lugar clave. Es la tierra que Dios promete a Abraham y a sus descendientes, la tierra donde se desarrollará la historia del pueblo de Israel. Es un símbolo de la bendición divina y la promesa de un futuro próspero. No me imagino lo difícil que debió ser esa travesía en la antigüedad. Cruzar desiertos, montañas, enfrentarse a diferentes culturas y peligros. Sin duda un viaje épico. Pero Dios no abandona a Abraham. Claro. Una vez que llega a Canaán, Dios se le aparece nuevamente y reafirma su promesa. Qué interesante. Le muestra la tierra y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjate. Y Abraham, como muestra de su fe y agradecimiento, construye altares a Dios. No solo en un lugar, sino en varios puntos de su recorrido. ¿Qué significado tiene la construcción de estos altares? Construir altares en aquella época era un acto simbólico muy poderoso. Representaba la presencia de Dios en ese lugar, era una forma de consagrar el espacio y de establecer un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Es como si Abraham marcara su territorio, pero no con fines de conquista, sino con la intención de establecer una conexión espiritual con Dios en la tierra que le ha sido prometida. Exacto. Los altares son una muestra tangible de la fe de Abraham y su compromiso con el pacto divino. Pero la cosa se pone interesante cuando una hambruna azota la región y Abraham decide por necesidad llevar a su familia a Egipto. Y aquí es donde vemos que incluso los grandes personajes bíblicos pueden tener momentos de debilidad. Sí. No. Ajá, es un punto crucial en la historia. Abraham, temiendo por su vida, le pide a Sarai que mienta y diga que su hermana no es su esposa. Imagínate el dilema. Por un lado, la necesidad de sobrevivir en una tierra extranjera y por otro, el engaño para protegerse. ¿Cómo crees que Abraham justificó esta decisión? Es difícil saberlo con certeza. La Biblia no nos da acceso a sus pensamientos, pero podemos deducir que el miedo lo llevó a actuar de una forma que contradecía sus principios. La ironía es que su intento de protegerse a través de la mentira casi le trae consecuencias desastrosas. Claro. Sarai, por su belleza, llama la atención del faraón y es llevada a su palacio. Y aunque no se menciona explícitamente en el texto, podemos inferir que el faraón pretendía tomarla como esposa. Exacto. Y es aquí donde vemos la intervención divina. Dios envía plagas sobre el faraón y su casa, siendo evidente que algo anda mal. Imagínate la sorpresa del faraón al descubrir la verdad. Abraham, en su intento de protegerse, termina poniendo en peligro a su propia esposa y desatando la ira divina. Es un recordatorio de que a veces nuestras acciones, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias inesperadas. Sí. La historia de Abraham nos muestra que la fe no está exenta de dudas, miedos y errores. Y justo cuando el faraón descubre la verdad, reprende a Abraham por su engaño y lo expulsa de Egipto junto con Sarai y todos sus bienes. Me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente de Abraham en ese momento? ¿Habrá sentido vergüenza, arrepentimiento? Es una pregunta interesante. Sin duda la experiencia en Egipto debió dejar una huella profunda en Abraham. Y con esta expulsión, Abraham y Sarai emprenden el camino de regreso a Canaán, llevando consigo no solo sus posesiones, sino también las lecciones aprendidas en esta difícil experiencia. Totalmente. No. Sí. Retomamos la historia con Abraham y Sarai de vuelta en Canaán, un lugar que ya conocen, pero que ahora, después de su experiencia en Egipto, seguramente ven con otros ojos. Exacto, me imagino que el viaje de regreso no fue fácil después de todo lo sucedido. ¿Cómo crees que era la relación entre Abraham y Sarai? ¿Habrán recriminaciones o fue un momento de reflexión y perdón? Es difícil saberlo con certeza. La Biblia no se enfoca en los detalles emocionales de esa parte del viaje, pero podemos imaginar que la experiencia en Egipto los marcó profundamente. Ambos tuvieron que enfrentar sus miedos, sus errores y las consecuencias de sus acciones. Sin duda, y a su regreso se encuentran con una situación inesperada. Resulta que tanto Abraham como su sobrino Lot
Han prosperado sus rebaños, han crecido tanto que la tierra ya no es suficiente para ambos. Es interesante, ¿no? La prosperidad, que en principio debería ser algo positivo, se convierte en un punto de conflicto. La abundancia de ganado genera tensiones y disputas por el territorio. Y aquí vemos una vez más cómo la personalidad de Abram sale a relucir en lugar de imponer su autoridad como patriarca y reclamar la mejor tierra para sí mismo, lo ofrece a Lot, que elija primero. Es un gesto que habla de la generosidad y la sabiduría de Abram. Busca evitar el conflicto familiar y prioriza la paz por encima de su propio beneficio. Lot, por supuesto, no duda en elegir la mejor parte de la llanura del Jordán, una región fértil y bien irrigada ideal para sus rebaños. ¿Qué te parece la decisión de Lot? Bueno, desde un punto de vista práctico es una decisión lógica. Lot busca lo mejor para su familia y su ganado. Sin embargo, la Biblia nos da una pista sobre el futuro de Sodoma, la ciudad cercana a la cual Lot decide establecerse. Se nos dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, que Lot, en su búsqueda de prosperidad material, se acerca a un lugar de corrupción y pecado, un contraste interesante con el camino de fe que sigue Abram. Exacto, la elección de Lot nos invita a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. A veces lo que parece la mejor opción en el momento puede llevarnos por un camino que nos aleja de lo que realmente importa. Mientras tanto, Abram, fiel a su pacto con Dios, continúa su viaje por Canaán, y es en este punto donde Dios se le aparece nuevamente para renovar su promesa, pero esta vez con más detalles. Este encuentro es fundamental. Dios le dice a Abram que mire a su alrededor, hacia el norte, al sur, al este y al oeste, porque toda esa tierra que abarca su mirada le será dada a él y a su descendencia para siempre. Es una imagen poderosa. Imagínate a Abram contemplando la vastedad del territorio y la promesa de un futuro lleno de posibilidades para su descendencia. Y no solo eso, Dios le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, una metáfora que nos habla de una bendición incontable, de una prosperidad que va más allá de lo material. Una promesa que, a pesar de la infertilidad de Sara y Abram, recibe con fe y gratitud. Y para sellar este nuevo encuentro con Dios, Abram construye otro altar en Hebrón, un símbolo de su compromiso y su obediencia. La construcción del altar se convierte en un ritual que marca los momentos clave en el viaje de Abram. Es una forma de reconocer la presencia de Dios en su vida y de reafirmar su confianza en las promesas divinas. Y a partir de aquí, la historia de Abram continúa con nuevos desafíos y pruebas que pondrán a prueba su fe de formas que nunca imaginó. En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos cómo la fe de Abram se enfrenta a la prueba más difícil, la espera de un heredero que parece imposible. Hemos acompañado a Abram en su viaje desde Ur hasta Canaán. Hemos visto cómo ha enfrentado hambrunas, ha tenido que tomar decisiones difíciles e incluso ha puesto en riesgo su propia vida por proteger a su familia. Pero ahora la prueba que enfrenta es quizá la más difícil de toda la espera de un heredero. Efectivamente, a pesar de todas las promesas de Dios de la tierra que le ha sido concedida, la prosperidad que ha alcanzado, Sarai sigue sin poder concebir, y esto en la cultura de la época representaba un problema enorme. Claro, la descendencia era fundamental para la continuidad del linaje, para la herencia, para el cumplimiento de la promesa divina. ¿Cómo crees que Abram y Sarai vivían esta situación? Imagínate la angustia, la incertidumbre, la sensación de que algo fallaba en la infertilidad de Sarai. No era solo un problema personal, era una cuestión que ponía en duda la promesa de Dios. Y en medio de esta desesperación, Sarai decide tomar cartas en el asunto y le propone a Abram una solución, digamos, poco convencional. Le sugiere que tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. Es una propuesta radical, pero que en aquella época tenía cierto sentido dentro de las normas sociales. Era común que una mujer estéril ofreciera a su esposo una concubina para asegurar la descendencia de alguna manera. El hijo de la concubina sería considerado también como hijo de la esposa principal. Sin embargo, a pesar de ser una práctica aceptada, no deja de ser una situación compleja. Imagínate las emociones que debieron estar en juego, los celos de Sarai, la presión sobre Agar, la incertidumbre de Abram. Exactamente, la llegada de un hijo a través de Agar, aunque en principio parece solucionar el problema de la descendencia, en realidad abre la puerta a nuevas tensiones y conflictos familiares. Y tal como lo mencionas, la situación se complica. Sarai, al ver que Agar queda embarazada, comienza a tratarla mal, a humillarla. Es como si la frustración de su propia infertilidad la llevara a descargar su ira sobre Agar. Es una reacción humana, aunque no por ello justificable. Sarai, que en un principio había impulsado esta solución, ahora se ve confrontada con la realidad de la maternidad de Agar y no puede evitar sentir celos y resentimiento. Y Agar, por su parte, se encuentra en una situación vulnerable, embarazada lejos de su tierra, tratada con desprecio, decide huir al desierto buscando refugio y consuelo. Es en este momento de soledad y desesperación que Dios se le aparece a Agar. Y es aquí donde vemos la grandeza del mensaje bíblico. Dios no se olvida de los marginados, de los que sufren, de los que son tratados injustamente. Es un encuentro conmovedor. Dios le habla a Agar, la consuela,
le promete que su hijo Ismael será padre de una gran nación, le da una esperanza en medio de la adversidad. La historia de Agar nos muestra que la promesa de Dios no se limita a un linaje específico. Su bendición se extiende a todos aquellos que confían en Él, sin importar su origen o su condición social. Y animada por las palabras de Dios, Agar regresa a casa de Abram, y Sarai da luz a Ismael. Pero la tensión entre ambas mujeres no desaparece. La dinámica familiar sigue siendo compleja y conflictiva. La historia de Abram, Sarai, Agar e Ismael nos recuerda que la fe no siempre es un camino fácil. Está llena de desafíos, de decisiones difíciles, de momentos de oscuridad y de luz. Pero a pesar de toda la promesa de Dios, sigue vigente. Su plan se va cumpliendo a través de las generaciones. Y así llegamos al final de nuestra inmersión en Génesis 12, un capítulo que nos ha llevado a explorar la fe, la obediencia, la lucha humana, las promesas divinas y la complejidad de las relaciones familiares. Hemos visto cómo Abram, a pesar de sus dudas y errores, se mantiene firme en su pacto con Dios, cómo Sarai, en su anhelo de ser madre, toma decisiones que la llevan por caminos inesperados, y cómo Agar, en su vulnerabilidad, encuentra la fuerza y la esperanza en la promesa divina. Una historia llena de matices, de preguntas, de reflexiones que nos invitan a seguir explorando las profundidades de la fe y la experiencia humana. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya inspirado a seguir buscando, a seguir cuestionando, a seguir descubriendo.